la duda. Ya, primero lo mío. Van a hablar de esto. Este es el mío, sí, sobre los TOC, o sea, Ya. lo que he entendido aproximadamente. Los patrones moleculares asociados a patógenos. Sí, esto es en los enterocitos, eso es, esa es la parte del lumen del intestino, porque habla sobre los probióticos y también sobre los patógenos que pueden haber acá y cómo actúa cada uno, porque en los probióticos no debe haber una inflamación, en cambio en los patógenos sí, para que reclutan a los macrófagos y a las células de ¿cierto? Ya, acá lo que primero que tienes que ver aquí es que esta es una inmunidad de qué tipo? Esa es inmunidad innata. Innata. Perfecto. Entonces tú tienes acá ciertos patrones moleculares asociados a patógenos. Uno de ellos, por ejemplo, los lipopolisacáridos. ¿Sí? Polisacáridos en el lumen. Sí, por ejemplo, a este nivel, en el extracelular. Ya. Y tienes también a nivel de membrana, vas a tener tus receptores de PAN. Ya. Una cosa es tu PAN y otra cosa es tu receptor de PAN. Ya. Tienes tu LPS y tienes tus TLRs. El TLR es solamente receptor de PAN. Es receptores de reconocimiento a PAN. Ya. ¿Sí? Entonces vas a tener de TLR del 1 hasta el 13. Pero hay 11 TLRs porque uno, Cada uno tiene diferentes. así es, Uno y para uno para, así es, uno para cada uno. Pero por ejemplo, el TLR4 actúa con dos, con una célula diferencial 14 y con esta proteína MIT. Forma un complejo. Ese creo que sí, forma un complejo para. Ficolinas y virales. Ficolinas es. Ficolinas son compuestos bacterianos, o sea, ficolinas también y compuestos virales. Entonces, el TLR4 se tiene que unir a esta proteína y a esta célula diferencial 14. El CD4 es una proteína o el MD. CD14, ambos son proteínas. Acuérdate que esta es una célula diferencial, es una célula de membrana. Esta célula de membrana, por ejemplo, tú tienes tu linfocito T que es CD4. Este es un CD14, es una proteína de membrana que se va a unir a receptores de reconocimiento a PAN. Eso es en función de una CD14. Proteína de membrana que sirve de unión a este TLR4. ¿Para qué? Para que se dé toda la cascada de señalización que estás hablando acá. MID88, IRAC, TRAF. Yo te recomiendo que sí. ¿Por qué? Porque esta cascada de señalización, por ejemplo, ¿qué tienes que hablar acá? TRAF. Por ejemplo, ¿cómo participa TRAF? ¿Cómo participa TRAF? Tiene un diferente mecanismo de acción. Por ejemplo, acá hay ciertas proteínas que se van a darte una cascada de señalización. ¿Qué te recomiendo? Que por lo menos menciones una, la más relevante, la que más hablan del artículo. Por ejemplo, esta me parece que hace más alusión a acá, TLR4. Habla sobre el MIT88. Yo creo que por lo menos acá deberías explicar. Porque esto habla de qué? De factores de transcripción, lo mismo de tu compañera, NF-kappa beta, producción de citoquinas o quimioquinas. ¿Y qué me interesa esto? Porque modifica, creo que ADN. Ya, pero ¿cuál está relacionado a TH1? ¿Cuál está relacionado a TH2? Eso es lo que no entiendo. TRAF, por ejemplo. A ver. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Y van dando sus exámenes y. Acá estamos. Ahorita salí de ahí. Ah, ya. Por ejemplo, estas son las señales célula presentadora antígeno TCR, ¿verdad? Por ejemplo, acá no estamos hablando de inmunidad innata, estamos hablando de inmunidad. Esto de acá es una célula Adaptiva. T. Es una célula T. Esta es una célula T y este es un núcleo, Y este es un CD. una célula presentadora antígeno. O macrófago, la misma célula D. Lo más probable es que sea una célula dendrítica, que es una célula especializada, ¿no? Pero esta es una inmunidad de tipo adaptativa. Por ejemplo, STAC1 y STAC4 está relacionado con TH1 y TBEC. ¿Qué son? Estos T helper 1. O sea, es una célula T. Tú tienes una T helper. Puede ser TH1 o puede ser TH2, T helper 1 o T helper 2. ¿De qué depende? Si yo produzco un tipo de citoquina, va a ser TH1. Y si yo produzco otro tipo de citoquina, va a ser TH2. Este es interferón gamma, por ejemplo. Este es interleuquina 4.
¿Tiene que ver con inflamatorios y proinflamatorios? ¿O no No, necesariamente? ¿se acuerdan cuando la célula ya es T-helper produce una serie de citoquinas? Si esta es una citoquina, interferón gamma y otras que tienen que ver con TH1 es TH1. Y este produce interleuquina 4, es TH2. Si este produce interleuquina 12, es TH1, ¿se entiende? Y esto tiene que ver con todo esto. Y el TH2 tiene que ver con todo esto. Por ejemplo, ¿con qué tiene que ver? Con GATA 3 y STAC6. El tuyo habla de qué? El tuyo habla de TRAC6. Por ejemplo, entonces, aquí que valdría la pena mencionar esta cascada y lo que produce. Porque este tipo de inmunidad, ¿de qué tipo? A, innata, mientras que esta inmunidad es de tipo adaptativa. ¿Sí? Pero en la innata no hay presentador de ni TH1. No, tiene célula dendrítica, no tiene linfocitos T, ni linfocitos T ni linfocitos B, pero las otras células sí la tienen. ¿Sí? Por ejemplo, acá tú dices, mire, este es mi linfocito TH0. ¿Por qué TH0? Porque no sé si va a ser TH1 o si va a ser O TH2. sea, eso es Sí, virgen. ya. Es virgen. No, ya este es helper, Ahí es el... pero todavía ha producido una... produce citoquina. Todavía no produce... No, sí produce citoquina, pero si produce interleuquina 12, es TH1. Ah, ya. Pero si produce citoquinas como interleuquina 4 y 25, es TH2. Ah, ¿Entiendes? Entonces va a depender de qué. Depende de esa posición, o sea, siempre la TH No, no, o sea, o solamente porque son diferentes. Depende de lo que produzca. Si produce interleuquina 12, TH1. Si produce interleuquina 4, TH2. Nada Pero más. puede ser al revés. O sea, Como al revés. por ejemplo, no, o sea, digo, puede ser, tiene que ser sí o sí diferente, ¿verdad? Puede ser no solamente esto, sino todas las demás de acá. O sea, No, pues, lo que pasa es que puede producir un tipo de citoquina. Puede ser interleuquina 12, interleuquina 18, interleuquina 23, pero va a producir un tipo de citoquina. Nunca produce dos, por ejemplo, la misma produce la interleuquina 12 con la 23. Normalmente produce un tipo de citoquina, pero cualquiera de este tipo ya se dirige hacia TH1. ah, ya. Y si produce cualquier tipo de esta, se dirige hacia TH2. Mientras tanto, es un TH0. Pero este es helper. ¿Por qué? Porque ya reconoció que el antígeno ya ha sido presentado ese antígeno. ¿Sí? ¿Otra duda? A ver, ábrale la imagen. También, a la siguiente imagen. Ya, lo que tiene acá es Acá son los PAM. Ajá, son los PAM y acá se va a dar la cascada de señalización igual, o sea, esa cascada es lo que hemos visto en la operación. Esta es una célula intestinal, me parece. Ajá, intestinal, son Ya patrones moleculares asociados a patógenos, patrones moleculares asociados al daño, DAM. al daño, sí, que son células cancerígenas más que todo. ¿O qué otro tipo de células pueden ser las DAM? Generalmente son cancerígenas. Pero este es un ciclo, o sea, por lo que veo acá es un ciclo y se tiene otra vez. Estos son los TLRs que están acá. Los CLRs Ya, interferen, Ujú. ¿no? Ya, Se le vio quizá. este es el patrón asociado a patógeno. Ya, ingresa por medio de esta célula. ¿Correcto? Ingresa por medio de esta célula. ¿Heterocito? Sí, este es heterocito. ¿No? Y hay ciertas proteínas que están relacionadas, por ejemplo, MIT88 con TLR. ¿Se acuerdan TLR4 con MIT88? Ya, pero ¿Sí? el TRL no son los todos. Claro, Ya. pero están a este nivel. Ah, ya. ¿Sí? Me acuerdo. A nivel de membrana, acuérdate. Entonces tienes TLR con MIT88 y esto te da una cascada de señalización. Para que reclute a las células Así es. inflamatorias y se cree inflamación, ¿no? Claro, pero tiene que pasar a nivel de núcleo. Entonces algo tiene que pasar acá. Lo que tú estás mencionando aquí es esto. A y B. TLR, PAM, ya soluciones, menciones, TLR. Ya, esta es la vía de señalización de las TLR, ya. Perfecto. Y estos son los patógenos asociados a PAM que se pueden unir a TLRs y activar MID88 dependientes de la secreción de inflamación y recluta células inmunológicas en el sitio de infección. Ya. Acá habla de cómo se da el mecanismo, cómo se da la vía de señalización.
¿Sí? Lo de arriba es el interior del enterocito. Este es el extracelular. Este es tu membrana y este es el intracelular. Y este es tu núcleo. Todo este es citosol y este es núcleo. Ya, pero todo esto es un enterocito. Esto es claro, es una sola célula, así es. Acá hace referencia a un enterocito, pero puede ser cualquier tipo de célula. Puede ser células epiteliales. Sí, no, pero como está hablando de Y la acá- microbiota. Y acá, claro, y acá está relacionado con diferentes tipos, ya. Acá habla sobre la vía de señalización, cómo se da la vía de señalización para cada uno de los TLRs. Y acá diferentes patógenos, sean PANS o DANS, que, digamos, a qué proteínas podrían estar asociadas. Acá hablan prostaglandinas E2, claro, diferentes tipos. Uy, qué bonito. ¿Y esas proteínas qué son, Miss? Estas proteínas están, por ejemplo, estas proteínas están relacionadas con PAN. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Son proteínas relacionadas. Esto no hemos visto a nivel de microbiota. Esto tampoco hemos visto. ¿Qué es lo que más hemos visto? Esto también, sí, algunos patógenos relacionados a DAN, pero no hemos visto en cáncer. ¿No? Porque este es un ejemplo de cómo se da. Proliferación de tumorogénesis, homeostasis. Interesante. La homeostasis es El equilibrio interno. Claro, pero en la microbiota, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que tu microbiota tiene bacterias que son buenas, pero también están ingresando bacterias que son dañinas. Entonces habla de una homeostasis, un equilibrio, porque nuestra microbiota sana tiene antibióticos, o sea, nuestras bacterias tienen antibióticos para otras bacterias. O sea, los probióticos matan a los patógenos. Así es, evitan que ingresen, digamos, bacterias que son patógenas. O sea, tienen sus propios antibióticos, empiezan a alisarlas. Como los probióticos de la leche materna. Claro, o sea, es como si tuvieran su antibiótico, ¿me dejo entender? Las propias bacterias tienen antibióticos para otras bacterias. Algo así. Qué bonito, pero tienen trabajo. No, sí, es lindo, todo simplemente que falta tiempo. ¡Ay, qué bonito! Ya, eso es el de ellos. Miss, si se habla eso de Ya, los- voy a tomar ese examen primero.